Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Acuario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Acuario. Comenzamos con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Acuario. Por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Acuario, que sí estáis trabajando. Se avecinan noticias, Acuario, que a lo mejor en tu situación, dicen, no la ves muy bien. Son noticias como de movimiento, ¿bien, Acuario? Son noticias que invitan al cambio, pero no un cambio esperado para ti o bueno para ti, o que tú lo percibas como bueno para ti. Acuario, dice, te plantearás cambios, dice, pero no tomarás una decisión hasta dentro de 2 meses, una vez llegada esta noticia. O sea que en un principio yo no te veo, Acuario, tomando decisiones, sino que tomarías la decisión en 2 meses aproximadamente. Acuario, que no estáis trabajando, tendrás que elegir entre viajar a otro lugar y un trabajo del pasado, Acuario. Yo te diría que el trabajo que está en el exterior no es todo oro lo que reluce, Acuario, así que mucha atención a esto. Acuario, que tenéis un negocio, dice, puede haber una salida de dinero importante, pero también dicen que igual que existe esa salida, no tardarás mucho tiempo en recuperarte. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Vamos a ver, Acuario y tu economía. Respecto a tu economía, Acuario, aquí veo mucho como muchos de vosotros estáis intentando solucionar una situación que tenga que ver con otra persona, una situación económica que tiene que ver con otra persona. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, Acuario, ¿podrías salir airoso en todo esto? Las cartas dicen que sí. Todos los Acuarios que estéis esperando un dinero relacionado con una vivienda, dice, se puede obtener ese dinero, ¿no? O sea, las cartas dicen que sí se puede obtener ese dinero, pero que también hay que tener en cuenta cómo se realiza esa gestión, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Existe la posibilidad de una pérdida en ese aspecto. Entonces, por eso te dicen, existe la posibilidad, por eso te dicen las cartas que todo depende de cómo se gestione eso. Acuario, que estéis esperando un dinero que tenga que ver con lo familiar, dice, hay un dinero de ese asunto que ya no existe, que ya no está. Bien, y esto se sabrá a lo largo del mes de noviembre aproximadamente, Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Acuarios que estáis solteros. ¿Ve? Vamos a ver, Acuario, que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Indecisiones, me dicen las cartas que conocerás a una persona con la cual tendrás mucha atracción, mucha pasión. Pero también dicen las cartas que o tú o esa persona tiene que tomar decisiones. Yo creo que es esa persona la que tendría que tomar decisiones muy importantes con una persona de su pasado. Bien, entonces vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Que estáis solteros. Acuario, que estáis solteros. Esa persona dice todavía, no es que esté con esa persona escondida, pero todavía no ha soltado a esa persona del pasado, ¿ves? Acuario, dicen unas cartas que es una persona que sería un poco más joven que tú, que habría embarazos muy pronto entre tú y esta persona, Acuario. Dice que tardará, que le llevará su tiempo tomar esa decisión, ¿vale? De dejar a esa persona del pasado, porque no es algo fácil, o de retirarse
completamente de esa persona del pasado. Ten en cuenta, por lo que yo veo aquí, que ha sido una relación larga, incluso un poco tóxica, y eso lleva su tiempo de salida, ¿bien? Entonces yo con esto no te digo que te engañe con esa persona del pasado, simplemente que le cuesta salir, ¿bien? Aquí dicen las cartas que un desplazamiento que vosotros haréis de cara a futuro, tú y esta persona, dice, traerá ese acontecimiento de embarazo para los que os podáis quedar embarazados. Pero ¿qué pasa con este acontecimiento de embarazo, Acuario? Que aquí dice, como que, vamos a ver, se paralizaría, vamos a decirlo así, tu relación, Acuario, pero no es un final. Dice, habría un tiempo entre medias a raíz de esto, pero no es un final. A mí las cartas me hablan después de una continuidad entre vosotros dos, de una convivencia entre vosotros dos, ¿eh? Tened en cuenta, Acuario, que todo esto que yo os estoy diciendo lleva su tiempo, ¿bien? No son cosas que van a ir pasando de la noche a la mañana, ¿vale? Es cierto que he visto de esta persona, Acuario, que le tiene un poquito de miedo al compromiso, ¿vale? Entonces esto lo tenéis que tener en cuenta también, que es alguien que le tiene un poquito de miedo a los compromisos, ¿vale? Quizás por eso haya ese parón en la relación a ver este acontecimiento, que es más compromiso que ese, no puede haber más de un embarazo. Bien, entonces bajo este acontecimiento, a raíz de este acontecimiento, habría como un parón, pero por temor al compromiso que tiene esta persona. Bien, es una persona constante en todos los aspectos de su vida. ¿Ves? Aquí hablan las cartas de ese parón. Y dice, es una persona que le dará muchas vueltas a esto, estará un tiempo pensando en esto y valorará los sentimientos que tiene en ese momento hacia ti. Bien, entonces Acuario, ¿ves? Dice, confirman las cartas, habrá una continuidad entre vosotros dos. Luego una persona también que le rinde demasiadas cuentas a la familia y dice, ¿y cómo le dice esto a la familia, no? Porque es una persona que tiene la necesidad de rendirle cuentas a la familia, ¿vale? Entonces todo se junta un poquito todo eso, ¿no? La manera de ser, querer rendir cuentas, el miedo al compromiso, pero eso no quiere decir que no vaya a ser una relación bonita entre vosotros dos. Yo lo que no te puedo decir es que vaya a haber un matrimonio todavía, porque no sale así, ¿eh? No sale así. Yo lo que sí veo que va a ser una relación en un principio pasional, habrá un parón después y luego reanudáis la historia, ¿eh? Un parón de 2 meses aproximadamente. Esto es lo que yo quiero que tengáis en cuenta, que habrá un parón de 2 meses, ¿vale? Ya me contaréis, mi queridísimo Acuario. Vamos a seguir. Seguimos, Acuario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Acuario que estáis casados en convivencia y Acuario que estáis de novios. Vamos a ver, ha habido un estancamiento entre vosotros, Acuario, y hay ciertos obstáculos de los cuales, dicen las cartas, al final se va a salir, se va a ver la luz en todo esto, se va a saber lo que se tenga que saber, se va a ver la realidad de los estancamientos, se va a ver las dudas que ha tenido la persona, porque yo veo uno de los dos que ha tenido la necesidad de libertad, pero hay muchos tipos de libertad. Yo siempre digo que hay... La libertad es una cosa porque necesites espacio y el libertinaje es otra. Y aquí hablamos un poquito del libertinaje, ¿no? Entonces uno de los dos ha tenido la necesidad de libertinaje en este caso, ¿vale? Vamos a ver qué más. Aunque tengo que decir, aunque haya dudas en la relación, ¿vale? Hay un proceso, en ese tiempo de duda es todo un proceso, el cual vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿vale? Si ves a la persona distante, dicen las cartas, tienes que tener en cuenta que posiblemente haya comunicaciones con otra persona, Acuario, pero que son comunicaciones que igual que vienen se van. Aquí está esa duda, ¿no? Aquí está ese tiempo de duda que pueda tener uno de los dos, de valorar, de pensar, ¿qué hago? ¿Dejo mi relación? ¿Me aventuro a esto? No se va a aventurar
nada, no hay una aventura finalmente en todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes notar, Acuario, a tu pareja rara o raro y decir, ¿qué es lo que está pasando? No vas a saber realmente lo que está pasando. Esto no es algo que tú lo vayas a saber. Lo vayas a confirmar, Acuario, es lo que yo te quiero decir, porque igual que ahora mismo podría comportarse así, tu pareja en un futuro no muy lejano se comportaría como siempre. Bien, por eso te digo que no hay forma de ver un poquito qué es lo que está pasando realmente. A no ser que te pongas ya a investigar, ¿eh? Si te pones a investigar ya, eso es otra cosa. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Uy, solteros no, casados, en convivencia y novios. Esto ha pasado ya en otras ocasiones, Acuario. Esto ha pasado en otras ocasiones. Por lo que veo aquí, esto no es nuevo. Luego, aparte, te digo, Acuario, es una persona bastante inmadura con la que tú estás, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que le da prioridad a otras cosas, le da prioridad a las amistades. Es una persona con muchas fantasías en la cabeza, sobre todo fantasías económicas, en fin, todo este tipo de cosas. Y a estos cambios hay que darle tiempo, Acuario. Dice que hay un tiempo de pensar, ¿vale? De aquí a 3 semanas hay un tiempo en el cual uno de los dos piensa qué quiere hacer con su vida, así, literal, lo dicen las cartas, dice, y al final, de cara a futuro, vosotros seguís juntos. ¿Qué es lo que pasa en esta relación, Acuario? Que uno tiene que valorar aquí si de verdad quiere seguir viviendo a lo mejor con esta incertidumbre de cara a futuro. ¿Por qué? Porque es una persona que puede tener ahora este momento, relajarse y en un futuro que esto pase de nuevo. Bien, entonces aquí es cuestión de que cada uno valore su relación. Yo no te puedo decir que esta persona vaya a cambiar de la noche a la mañana, porque a mí no me lo pintan así las cartas, que hay que tener paciencia en todo esto, que es una persona muy infantil, como ya te he dicho, es una persona con necesidad de vivir muchas cosas a la vez. Bien, entonces esto, el tiempo, la vida, la experiencia, será lo que calme a esta persona. Tiene unos objetivos de vida económicos muy altos, pero tampoco es una persona que tenga un objetivo y lo lleve a cabo, ¿no? Y tenga esa constancia, ¿no? Por eso te digo que he visto cierta inmadurez también en ese aspecto, ¿eh? Luego es una persona que te dice cosas o que se comporta de una manera que no es la más adecuada y luego tampoco puede estar sin ti, ¿eh? Entonces esto también tenéis que tenerlo bastante en cuenta, ¿eh? Que es una persona con muchos miedos, con muchas carencias emocionales, ¿vale? Pero se junta con esa inmadurez que tiene, ¿ve? Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. Si te tengo que hablar de vuestro destino o del destino de esta persona, pues al final es una persona que va a estar ahí. Es una persona que va a estar ahí. Lo que pasa que lo has pillado o has pillado a esta persona en un momento de su vida en el cual, pues eso, pues que tiene la necesidad de vivir otras cosas, ni más ni menos, Acuario, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Acuario y su mensaje especial del amor. Mi queridísimo Acuario, aquí dicen las cartas, que tú puedes tener ciertos inconvenientes o no saber diferenciar lo que es la pasión con el amor, dice, pero si te dejas llevar, si no pones obstáculos, dice, tendrás la oportunidad de saborearlo y de diferenciarlo. Bien, ya me contaréis, y estos mensajes ya sabéis que cada uno lo tiene que aplicar a su historia, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Acuario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Acuario y tu salud. Préstale atención a todo lo que tenga que ver con los huesos. Acuario, marca muchísimo. Todo lo que tenga que ver con los huesos. La circulación también marca bastante, Acuario. Vamos a seguir.
Mi queridísimo Acuario, ahora sí, con tu mensaje general. Acuario, y tu mensaje general te dice: a veces hay que echar cuenta de las actuaciones que tenemos cada uno de nosotros, ¿bien? Para saber por qué tantas veces nos encontramos con este tipo de inconveniente, ¿bien? Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia, el número 41, Acuario, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Acuario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.